Hola mundo, en el anterior vídeo veíamos cómo construir un sistema de recomendación. Hablamos de por qué los necesitamos, cómo se diseñan y construimos uno muy básico. En este vídeo vamos a seguir profundizando en la construcción de un sistema de recomendación. En el anterior vídeo veíamos un caso muy sencillo. En ese caso todos los usuarios habían votado todas las películas, y eso no suele ocurrir. Incluso en la práctica que hicimos, donde no todos los usuarios habían votado todas las películas, nos las ingeniamos para no usar esos valores. Pero claro, esto ni es realista ni es correcto. Y este es uno de los grandes problemas de los filtros colaborativos en sistemas de recomendación, el data sparsity. No es el único. Otro de los grandes problemas de estas técnicas es el llamado cold start. Es decir, cuando un usuario se registra en nuestro sistema, necesitamos que valore muchos títulos antes de poder recomendarle nada. Otro problema es el gray sheep. Dependiendo del número de usuarios en nuestra plataforma, los usuarios raros o con mal criterio pueden tener mucho peso. El último problema que vamos a mencionar es la dificultad para conseguir entradas explícitas, es decir, aquellas para las que el usuario explícitamente valora productos. Los usuarios no suelen dar esta información fácilmente, obligándonos a obtenerla por medios indirectos. Uno de los grandes problemas de estos métodos indirectos es que no suelen dar feedback negativo, por lo que es difícil integrarlo en nuestro producto. Para solucionar estos problemas tenemos que ponernos imaginativos. El problema del sparsity se soluciona filtrando las películas y usuarios de los que no tenemos suficiente información y aplicando técnicas de reducción de la dimensionalidad como la que vamos a ver en el apartado 3.5. El problema del cold start lo podemos solucionar en collaborative filtering haciendo una matriz de distancias de películas. Aunque hayas valorado pocas películas, podremos decirte películas similares a esas. No captaremos tan bien el gusto de la persona, pero nos permite trabajar con poco feedback. Veremos esta técnica en el apartado 3.4. El problema del gray sheep no lo vamos a tratar en este vídeo. Si tus usuarios son muy raros o tienen mal gusto, pues mira, no es tu culpa. Para solucionar el problema de las entradas explícitas, vamos a recolectar buenas entradas implícitas. Veremos cómo hacerlo en el apartado siguiente. Acabamos de mencionar que la ausencia de rating explícitos puede ser un problema. Imaginad que estáis haciendo un recomendador colaborativo para Amazon. En Amazon los usuarios valoran muy pocos productos. Aunque el usuario no deje entradas explícitas, sus acciones nos permiten deducir sus gustos. Tenemos que estudiar qué significan sus acciones. Si el usuario ha clicado en un producto, significa que está interesado. Si ha clicado en leer más, estará bastante interesado. Si el usuario ha comprado el producto, es que ese producto es de su agrado. Así, podemos crear un log de las acciones del usuario y asignarles valor. Hay muchas acciones que podemos monitorear, como las visitas a páginas, duración de la visita, clics en expansión, enlaces a redes sociales, añadido a la lista de deseos, búsquedas, compras, etc. Usaremos algunas de estas observaciones para hacer aportaciones negativas al rating. Por ejemplo, una página visitada menos de 5 segundos puede ser un error humano o un fallo en la búsqueda. También potenciadores. Un producto visitado repetidamente tendrá bastante relevancia. A la hora de codificar estas entradas, tenemos que tener en cuenta que pueden tener diferente naturaleza y significados muy distintos. Por ejemplo, la compra o no de un producto es un binario, pero las estimaciones basadas en navegación suelen ser promedios de muchos valores, es decir, un número real. También podemos tener en cuenta el tiempo y asignar valores más altos a comportamientos más recientes, etc. Cuando construimos un filtro colaborativo, tenemos que elegir sabiamente la distancia escogida para determinar la similitud entre usuarios. Dado un usuario, queremos determinar los productos que le gustan atendiendo a sus usuarios familiares. ¿Cómo los escogemos? Vamos a seguir con el ejemplo de las películas. La intuición nos dice que usuarios similares serán aquellos que tienen ratings parecidos para las mismas películas. Para simplificar, vamos a tener en cuenta solamente dos películas. Representamos a los usuarios en este nuevo espacio.
Podemos ver claramente la distancia de todos con mi usuario objetivo. Esta distancia tan familiar se llama distancia euclídea y matemáticamente se representa así. Si tenemos más dimensiones, es decir, más películas, la función funciona exactamente igual. La distancia euclídea es muy familiar y muy fácil de entender. Es la que usamos en nuestra vida diaria para calcular distancias en línea recta, pero no es muy buena para nuestro problema. En primer lugar, la distancia euclídea asume un peso exactamente igual a todas las dimensiones, pero aún peor, será muy afectada por gaps o huecos en nuestros datos. Pero aún peor, da resultados muy pobres cuando la dimensionalidad es muy grande, como en nuestro caso. Hay muchas alternativas que podemos escoger, pero de entre todas vamos a trabajar con la distancia coseno. Esta es la medida de la distancia basada en el coseno del ángulo entre vectores formados por nuestras muestras. Cuantos más pequeños son los ángulos, más similares son los gustos de mis usuarios. Matemáticamente se representa así. Esta forma de medir las distancias y por tanto la similitud es más apropiada para nuestro problema y es la que usaremos en la práctica del final del vídeo. En el vídeo anterior estudiábamos bien qué era una matriz user item. Era muy útil porque representaba muy bien las relaciones entre mis usuarios y mis ítems. Pero ahora que tenemos medidas de distancia, podemos calcular la distancia entre cada uno de los usuarios y los demás. Así podré ver de forma compacta la relación entre todos ellos. Puedo hacer lo mismo con las películas y así obtener la distancia entre ellas. Las películas más alejadas serán aquellas con gustos muy polarizados entre sus usuarios. Las muy cercanas, películas que gustan o disgustan a grupos de usuarios. La matriz usuario-usuario nos sirve para obtener usuarios similares sin tener que calcularlos cada vez. La matriz item-item nos sirve para determinar películas similares a las que ya has visto. Esto es especialmente útil cuando un usuario ha valorado muy pocas películas y por tanto no se puede calcular bien su distancia a otros usuarios. Pero sí que podemos recomendarle películas similares a las que ya le han gustado. Otro de los grandes problemas que encontramos en filtro colaborativo es que no tenemos muchos ratings para trabajar. Nuestros datos están llenos de huecos y eso nos dificulta mucho aplicar nuestros algoritmos. Hay muchas formas de rellenar estos huecos. En esta ocasión hemos optado por SVD o Singular Value Decomposition por sus siglas en inglés. Veamos cómo funciona este algoritmo. Supongamos que tenemos una matriz A. SVD nos asegura que esta matriz se puede descomponer en la multiplicación de tres matrices sin pérdida de información. La matriz de la que partimos es nuestra matriz user-item. Tiene unas dimensiones de m usuarios por n películas. El gran problema que nos surge es que tenemos muchísimos productos en esa matriz. En el dataset de MovieLens tenemos 10.000 películas. Las tres matrices en las que podemos partirlo se llaman U, sigma y V. Estas matrices tienen unas propiedades muy convenientes. En primer lugar, la dimensión de U es m por n. Es decir, tenemos a todos nuestros usuarios evaluando algo que ya no son películas. Llamémoslo conceptos. Y tenemos R conceptos. La matriz sigma es diagonal, es decir, todos los valores que no están en la diagonal son 0. Esta matriz tiene el mismo rango que A, y cada uno de esos valores representa cómo de relevante es un concepto. Y a partir de ahora los llamaremos autovalores. La matriz V tiene una dimensión n por r, es decir, todas nuestras películas relacionadas con sus conceptos. He mencionado el rango, vamos a recordarlo. El rango de una matriz es el número de filas que son linealmente independientes. El rango de A suele ser bastante más pequeño que sus dimensiones. Esto es debido a que la información en la matriz A está representada con una matriz muy grande, pero se puede comprimir esa información para mostrarla en una matriz más pequeña y sin pérdida de información. Vamos a suponer que tenemos solo dos conceptos. Esta multiplicación se puede reescribir como la suma de dos matrices ponderadas por el valor de su autovalor. Es decir, cada valor de sigma es el peso de la contribución de ese concepto al total.
Esto me dice que puedo reducir aún más la complejidad de mi matriz no teniendo en cuenta los autovalores pequeños, ya que contribuyen poco. Ahora sí voy a perder información, pero si elimino los autovalores pequeños perderé muy poca información y a cambio reduciré mucho la complejidad de mi problema. Vamos a hablar ahora de esos conceptos que hemos mencionado antes. Estos conceptos representan información comprimida de gustos de usuarios por películas. Un concepto puede ser algo como lo que le gusta al usuario 1 menos 3 veces, lo que le gusta al usuario 2 menos 1,5 veces al usuario 3, etc. Es decir, es un género ad hoc. Pero no se mapea bien a los géneros clásicos como comedia o aventura. Si tuviéramos que ponerles nombres a los géneros, podríamos llamarlos películas que le gustan a casi todos, o películas con actores muy famosos, u otra de películas de poco presupuesto que tienen zombies, nazis, surfistas o tiburones, y otros pueden ser muy difícilmente descritos. Esta representación tiene otras ventajas. Ahora tenemos una matriz que tiene usuarios y otra distinta que tiene películas. Es muy sencillo ahora encontrar vecinos de películas o usuarios. Tiene otra ventaja más. Cuando lo aplicamos a matrices dispersas podemos extraer una aproximación de la nota que un usuario le hubiera dado a una matriz acorde con los conceptos que le gustan. Esta estimación transforma nuestra matriz dispersa en una con todos los valores asignados. Ya podemos utilizar toda nuestra batería de algoritmos sin preocuparnos por valores ausentes. SVD es un algoritmo muy usado en Machine Learning. Tiene bastantes propiedades de las que no hemos hablado e implementaciones en librerías científicas bastante potentes. Investigad un poco por vuestra cuenta. Pasaremos por esta sección muy brevemente. El objetivo es que veáis algunas de las mejoras de las que hemos hablado en el vídeo. Pero ahora es el momento de que cojáis el dataset y juguéis con él vosotros. Empezamos, como en el vídeo anterior, cargando nuestros datasets. Luego mergeo con mi usuario. Sí, ese que me pasé horas construyendo a base de puntuar todo tipo de películas. Aquí vamos a eliminar las películas que tienen 10 o menos ratings. Asumo que no tengo información suficiente como para recomendar esas películas. Aquí elimino los usuarios que han visto menos de 30 películas. Son usuarios de los que no me fío, vagos y cinéfobos. Y ahora, por fin, vamos a nuestro algoritmo. Como anteriormente, restamos a nuestros valores la media. Acto seguido calculamos la matriz U, sigma y V, utilizando SVD. Vale, no exactamente. Lo que he usado es Truncated SVD, una función que me da las aportaciones de los n primero autovalores, despreciando los restantes, que si lo hacemos bien son despreciables. Lo único que hago para predecir es volver a formar la matriz original a partir de sus componentes truncados. Estas son las recomendaciones que me ha dado esta vez. Para evaluar nuestro algoritmo vamos a hacer algo un poco más sofisticado que la última vez. Vamos a coger el usuario al que queremos evaluar y sacarle una sola película que ya ha visto. Si le ha dado una nota alta, quiero que la predicción del rating sea alta, y al revés. Así que corro el mismo algoritmo para cada una de las películas que he visto, sacándola y comparando su estimación con el valor real. Por último, la meto en una matriz de confusión para ver cuánto he acertado. Una nota. Este algoritmo que hemos hecho no es muy bueno. Ahora os toca a vosotros irlo mejorando para tener un sistema de recomendación decente. Espero que hayáis disfrutado con el viaje y que jugar con estos conceptos os haga avanzar en este mundo tan bonito que es la inteligencia artificial. Practicad por vuestra cuenta, leed manuales y haced vuestros propios sistemas de recomendación. Os veo en el Moodle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta la próxima.